Buenas tardes, hermanos. Espero que se encuentren bien. Usted también que sigue nuestra transmisión, le damos la más cordial bienvenida. Y estamos estudiando cada miércoles el libro de Daniel. Ya estamos casi por terminar. Nos queda un estudio más. Un estudio nos queda. El siguiente miércoles estaremos terminando. Y nos quedamos en el versículo 35 de Daniel capítulo 11. Donde dice, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. ¿Qué es lo que está narrando el capítulo 11? Hemos dicho este conflicto entre los reyes del norte y los reyes del sur, pero ya estamos con la descripción que se hace de este hombre despreciable del que vimos en versículos anteriores. ¿Y se está hablando de quién? Se está hablando de Antíoco IV Epífanes, este hombre que profanó el santuario, este hombre que maltrató al pueblo de Israel, que quitó el continuo sacrificio y puso la abominación desoladora, hasta que después de 7 años, uno de los hijos del sacerdote Matatías, llamado Judas Macabeos, pudo vencer a los sirios y rededicar el templo. Y esta es la referencia, como vimos en el estudio pasado, que es el versículo 34, esta es la referencia, dice el versículo 34, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. Esta es la referencia a que serían ayudados de pequeño socorro. ¿Por qué? Porque no pudieron gozar mucho tiempo de su independencia, ya que fueron conquistados por los romanos. Ahora quiero que veamos del versículo 36 en adelante. Vamos a ver versículo 36 al 39, Daniel capítulo 11. Y dice así, y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Ahora, en versículos anteriores, por eso hice esta división, Daniel estuvo hablando de este ser, de este hombre despreciable, como lo dice el versículo 21, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable. Está hablando de Antíoco IV Epífanes, y en realidad usa a este malvado gobernante, a este hombre despreciable, como la Biblia lo llama, como un tipo del anticristo que aparecerá al final de los tiempos. Es por esto que a partir de aquí ya no encontramos una referencia o una precisión histórica de los versículos. ¿Por qué? Porque a partir de aquí es una referencia para el final de los tiempos. En cuanto a Antíoco IV Epífanes, no es difícil ver por qué este hombre despreciable es un tipo del anticristo y que encontramos acá en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque les decía el miércoles pasado varias características. Bueno, 3. Una es su odio hacia el pueblo judío. La otra es su soberbia y el desafío a la persona de Dios. Y lo otro es sus engaños, iniquidades y su profanación del templo de Jehová. Ahora, vamos a ver las características de este hombre. Vean el versículo 36. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Ojo, con minúscula. Y contra el Dios, mayúscula, el Dios verdadero, de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Aquí nos está hablando, nos está describiendo, y esto quiere decir que este rey será completamente independiente. Cuando dice, y el rey hará su voluntad,
y el rey hará su voluntad. Eso quiere decir que tendrá una independencia completa y no estará sujeto a ninguna autoridad excepto a sí mismo. Ese poder, escuchen por favor, porque recuerden las características, dice su soberbia y desafío a Dios. Este poder se extenderá también al terreno religioso, de tal modo que se engrandecerá sobre todo Dios, ojo, sobre todo Dios minúscula. Es más, contra el Dios de los cielos tendrá una actitud desafiante y hablará blasfemias contra él. Y con esto coincide lo dicho en otras partes sobre el anticristo. Quiero que vean un ejemplo, 2 de Tesalonicenses 2:4. Mira lo que dice este pasaje. Y aquí se está describiendo precisamente a este inicuo. 2 de Tesalonicenses 2:4. Vean cómo se enlaza este versículo con Daniel 11:36. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, mayúscula, Dios verdadero. Acuérdense, cuando encontramos en la Biblia Dios con mayúscula es el Dios verdadero. No hay otros dioses, pero los hombres tienen otros dioses y esto es con minúsculas. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿Ven? ¿Ven una de sus características, su soberbia y desafío a la misma persona de Dios? ¿O es objeto de culto? Vean lo que dice. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Vieron? Entonces, por eso decimos que tiene que estar construido el tercer templo. Sí, porque aquí lo dice. Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, esto es también lo que nos dice Apocalipsis. ¿Quieren ver Apocalipsis capítulo 13? Pero vean versículos 11 al 15. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos. Escucha por favor bien, semejantes a los de un cordero. ¿Quién es el cordero de Dios? ¿Sí? Pero hablaba como ¿qué? Como dragón. Es decir, ¿a quién representaba o por quién estaba poseído o quién le daba todo el poder? El dragón antiguo, Satanás. Y dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales, ojo, que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. ¿Quién le ha permitido? Dios le ha permitido. Dice, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Ven? Es una bestia con 2 cuernos como semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿A quién imita? ¿A quién está copiando? Al Señor Jesucristo, la obra de Jesucristo, su muerte, su resurrección. Y dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños, hasta ahí nada más. Entonces, como podemos ver, aquí se nos describe de una manera muy clara, a este ser, a este inicuo del que dice la Escritura. Según leímos en el libro de Apocalipsis, el mundo se convencerá de que debe de adorarle como si fuera Dios al ver los milagros y señales que se le ha permitido hacer. Por lo tanto, tendrá éxito en extender su influencia política y religiosa. Ahora, ¿ustedes creen que esto sucederá de repente? No. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo. Ahí en Juan 8, 43 y 44. ¿Quieren ver?
Vean Juan 8, versículos 43 y 44. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Le decía a estos religiosos, ¿no? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no? Porque no podéis escuchar mi palabra. Escuchen esto. ¿Por qué la gente no entiende la palabra de Jesucristo? ¿Por qué la gente no entiende la palabra de Dios? Porque se necesita ser un hijo de Dios. Se necesita haber nacido. Se necesita haber sido sellado por el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea el que te enseñe y te guíe a toda verdad, y su palabra es verdad. Por eso el mundo no puede entender la palabra. Por eso aún esos religiosos no podían entender la palabra porque saben de quién eran hijos. Vean lo que dice. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Ustedes creen que esto que hemos hablado va a suceder así de repente? No, no, hermanos, el mundo se ha venido preparando. El mundo ya está listo para la aparición de este nefasto ser. Y según segunda de Tesalonicenses 2, del 9 al 12, si esto dice la Biblia de aquel tiempo en el que fue inspirado, ¿tú crees que esto ha caducado? Mira lo que dice segunda de Tesalonicenses 2, del 9 al 11. Escucha, por favor. Dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra ¿de quién? De Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el amor de la verdad. ¿Cuál es el amor de la verdad? Es el Evangelio, es la palabra de verdad. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora, pensemos en esto. Este inicuo, el mundo se ha venido preparando. Satanás, hermanos, copia la obra de Dios. Y este mundo se ha venido preparando. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y hablando de que suprimirá toda religión, porque dice Daniel el 11:36, dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses habla maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Eso decíamos que va a suprimir toda religión, tanto que él se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿sí? Y recibir lo que siempre ha querido desde el principio. Recuerden que lo vemos ahí en Isaías. Él quiso poner su trono ¿dónde? En las alturas igual que Dios, pero no, él era un ser creado. Ahora, hablando de esto de suprimir, hermano, las religiones, pensemos en la unificación de todas las religiones por el ecumenismo. Esto es algo que surgió en el año 1908 y que se consumó en 1948 cuando surgió el Consejo Mundial de Iglesias. Déjame decirte, incluso bautistas fueron a ese concilio. Algunos fueron a ese Consejo Mundial de Iglesias. ¿Y sabes por qué en otras denominaciones aceptan cualquier bautismo? Porque en el último concilio que fue, creo que fue en Lausana, estaba checando yo, se llegó a un acuerdo de que se iba a permitir como válido cualquier bautismo, de cualquier denominación. Ah, caray, ¿cómo está eso? No, hermanos, la Biblia es clara, no se puede, el hombre no puede ponerse por encima de la justicia de Dios ni de su palabra.
Y así como estaba un mundo preparado para la venida del Señor Jesucristo, Dios le permite al diablo que actúe y como copia la obra de Dios, este mundo que está bajo el maligno se ha estado preparando para actuar hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Basta con que veamos el libro de Apocalipsis, donde encontramos repetidas referencias a que si Satanás actúa es porque Dios se lo permite, pero está limitado a lo que Dios le permite hacer. Es por ello que así como estaba profetizado, se engrandecerá sobre todo Dios, es decir, suprimirá todas las religiones y se hará pasar por Dios y hablará contra Dios. Esto va a suceder. Mira lo que dice Apocalipsis 13, 5 y 6. Mira lo que dice. Apocalipsis 13, 5 y 6. Dice, también se le dio boca que hablaba, ¿sí escuchaste? Se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Esto me recuerda cuando los demonios que salían o que de estos que estaban poseídos y reconocían, tú eres el Hijo de Dios, y Jesús le decía, cállate. O sea, no les permitía hablar. Los demonios, Satanás no puede hacer lo que quiera, es lo que Dios le permite. ¿Por qué? Porque Él es un ser creado, un ser con libre albedrío, como lo tenemos tú y yo también, para escoger. Él escogió lo malo, así también el hombre. Pero mira lo que dice, también se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuánto es esto? 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y el 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Es lo que dice 1 de Pedro 1:21, ¿no? Como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Prosperará hasta donde Dios se lo permita. Ahora vean el 37, regresando a Daniel 11:37. Dice, del Dios de sus padres, porque lo determinado se cumplirá. Entonces, hasta que sea consumada la ira, dice el 36, porque lo determinado se cumplirá. ¿Qué tiempo está determinado? ¿Por qué tiempo va a actuar? Por eso es importante, hermanos, estudiar Daniel, porque Daniel 9, del 24 al 27, nos habla de esa semana pendiente que se le conoce como la 70ª semana de Daniel, que son 7 años. Ese es el tiempo que va a actuar, no hay más. Ahora, dice el 37, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, minúscula, porque sobre todo se engrandecerá. Es interesante ese versículo porque cuando dice, del Dios de sus padres no hará caso, posiblemente sea un judío o un árabe. Tenemos que recordar esto. ¿De dónde viene? ¿Los judíos de dónde vienen? De Isaac, ¿verdad? Isaac es hijo de ¿quién? Es el hijo de la promesa de ¿quién? De Abraham. Pero también hay otro, Ismael. ¿Y de dónde vienen los árabes? Entonces por eso vemos del Dios de sus padres. También los árabes descienden de Abraham, pero no son el pueblo de Dios. ¿Sí? Por eso dice, del Dios de sus padres no hará caso. Entonces puede ser una referencia. Ahora, para obtener el poder absoluto en el terreno espiritual, no mostrará respeto hacia ninguna herencia religiosa. Es decir, dejará a un lado todas las religiones organizadas y él mismo se colocará como el único objeto de culto. Este rey instituirá su propia religión centrada en sí mismo, porque su poder lo recibirá directamente de Satanás. Esto lo dice Apocalipsis 13:2. Miren, bien rapidito, no pierdan Daniel, nada más para que vean Apocalipsis 13:2.
Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus manchas, y sus pies, perdón, como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces es una mezcla de todos los imperios, ¿verdad? Porque toma de esto, pero también aquí está diciendo que el dragón le dio su poder y su autoridad. ¿Quién es el dragón? ¿Quién es el dragón antiguo? La serpiente antigua o demás. Entonces, en ese sentido vemos claramente que no puede estarse refiriendo a Antíoco IV. ¿Por qué? Porque Antíoco, lo vimos el miércoles pasado, él no rechazó al Dios de sus padres. Puso una estatua ¿de quién? De Zeus. ¿Y sacrificó qué? A un cerdo. ¿Se acuerdan que eso lo vimos? Y cada 25 se tenía que sacrificar un cerdo en honor a él. Entonces no puede referirse a Antíoco. Ahora también nos dice, ni del amor de las mujeres hará caso. En ese sentido, podemos entender las circunstancias actuales. Las mismas circunstancias que vemos en Génesis 6 y que vemos antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Yo no sé si tú recuerdas, hermanos, la historia de Sodoma y Gomorra. ¿Te acuerdas cuando estos ángeles entraron a la casa de Lot? ¿Sí? Con sus hijas, y estaban afuera los del pueblo queriendo tumbar la puerta, y sale Lot y le dice, estos son invitados míos, si quiere, mira, mis hijas no han conocido varón, se las doy para que ustedes hagan lo que quieran. No, queremos conocer a estos varones. ¿Qué significa queremos conocer? Querían tener relaciones sexuales. Así estaba Sodoma y Gomorra, hermanos. ¿Es diferente el mundo de hoy? Yo creo que ni nos imaginamos la perversión. No encuentro calificativo. No lo vemos tú y yo, pero lo que está sucediendo hoy día, con total libertad, al amparo y en contra de. Entonces vemos esta destrucción, esta decadencia moral que llevó a la destrucción de aquel entonces. Entonces, hablando de un mundo preparado para la aparición de este inicuo y que del amor de las mujeres no hará caso, puede ser una referencia a su preferencia sexual. Puede ser una referencia a su preferencia sexual. No es de extrañar, porque sabemos lo que dice la Biblia del homosexualismo y cómo Dios lo condena. Pero ¿qué sucede? Satanás está con que Dios os ha dicho, es tu cuerpo, dale rienda suelta, haz lo que quieras, que nadie te diga, que nadie te limite. Ese es el concepto del mundo, ¿no? Mundo que está ¿bajo quién? Bajo el maligno. Entonces, ¿qué actitud tener como creyentes ante eso, hermanos? La Biblia es muy clara en 1 Corintios 6, del 9 al 10. Miren, vean bien rápido esto. 1 Corintios 6, 9 y 10 dice, ¿no sabéis que los injustos, es decir, los que no son salvos, no heredarán el reino de Dios? Acuérdense que justo es justificado. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Te lo recuerdo. Chuy, me preguntabas, ¿quiénes son los afeminados? Estos son los que no están todavía definidos, sino que un día son esto y un día son lo otro. No están todavía definidos. Como de manera vulgar batean para los lados. En el béisbol tú bateas para la derecha y para la izquierda. Entonces, estos son para los dos lados. ¿Sí me entendieron? La ilustración. Y Dios dice, ni los que se echan con varones. Es decir, estos son los que ya salieron del closet, que están definidos, como dicen, de manera vulgar, ¿no? Entonces, no es de extrañar que la referencia pueda ser a esto, porque Satanás desde el principio se ha opuesto a la palabra de Dios. El punto es que sobre todo Dios se engrandecerá, suprimirá toda religión, se hará pasar por Dios, y esto es lo que siempre ha querido Satanás, y la causa de su caída ha sido esa. Pero ¿sabes qué? En ese tiempo lo vas a lograr, porque Dios se lo va a permitir. 38-39, Daniel 11.
Dice, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con plata, con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Quizás lo que quiere decir esto, hermanos, es que va a promover la fuerza militar y hará de la guerra un Dios. Su Dios será una personificación del poder y adorará al mismo Satanás, quien le dará su fuerza y poder. Él gastará grandes cantidades de dineros en sacrificios relacionados con la actividad militar que le permitirán afianzar aún más sus fortalezas y demostrar su gran poder, pero también usará de sobornos, regalos. Entonces no cabe duda que será muy hábil y usará la fuerza. Tan solo veamos lo que dice Apocalipsis 13, 16 y 17. Vean lo que dice Apocalipsis 13, 16 y 17. Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, como vemos, tendrá el mundo a sus pies. El mundo a sus pies. Versículos 40 al 45. Dice, pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte le atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su final y no tendrá quien le ayude. Es difícil la interpretación porque ya no existen estas dos grandes potencias. Tanto Siria como Egipto son ruinas de lo que un día fueron como poderosos imperios, pero quizás pueda referirse a dos grandes bloques o confederaciones de naciones. Pensemos en esto, hermanos. Pensemos en lo que habrán tenido que sacrificar los árabes, los musulmanes, para que Israel haya construido el tercer templo. Porque en estos primeros 3 años y medio se hará un tratado de paz. Y en esos primeros 3 años y medio los judíos van a poder construir el templo. El tercer templo tiene que estar construido. Entonces imagínense si es el segundo lugar más santo para ellos, porque supuestamente desde ahí fue de donde ascendió Mahoma a los cielos. Entonces pensemos en el poderío económico de dos potencias referentes a nuestros días, sobre todo con datos que nos da la Biblia, y ahorita se las voy a mencionar. Vean Apocalipsis 9. Apocalipsis 9. Dos potencias que están ahorita emergiendo mucho. Y de hecho son confederaciones, federación. Ahorita les digo. Vean versículo 13. Dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Es decir, esto es lo que dice Judas. Según los judíos, estos 4 ángeles son muy malos. Y esos 4 ángeles están prisioneros ahí en el río Éufrates, supuestamente junto a lo que era la Babilonia.
Y dice que van a ser desatados. Vean el versículo 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora. ¿Cuánto van a actuar? 1 hora. Día, mes y año. Es decir, nada más van a actuar 1 hora. Son tan malos que van a actuar nada más 1 hora. ¿Y qué es lo que van a hacer? A fin de matar a la tercera parte de los hombres. Wow, imagínate. ¿Cuántos somos? Creo que ya somos más de 8,000 millones. Somos 8,000 millones de personas. Y dice que van, bueno, quítale todos los que se van en el rapto, ¿no? Antes de eso. ¿Cuánto te gusta que sea la tercera parte de los hombres que queden? Millones de millones, ¿verdad? Pero esto es lo que van a hacer. Y dice, y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Esto nos da un dato muy interesante, hermanos, porque ¿sabes qué nación en la tierra tiene un ejército que puede juntar a 200 millones de hombres para la guerra? Magot. ¿Sí? China. Got y Magot. Entonces, vean el 16:12, un ejemplo. 16:12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Los reyes del oriente. ¿Quién es el oriente antiguo? ¿Quiénes son? El mundo estará en caos, hermanos, sumergido en la guerra, y se matarán unos a otros, pues será quitada de la tierra la paz. Déjame ver lo que dice el 9:15. Bueno, es lo mismo, para matar a la tercera parte de los hombres, estos 4 ángeles. También se nos dice que entrará la tierra gloriosa, lo que indica nuevamente la conquista de Israel. Hermanos, Israel de Dios. Ha sido de los babilonios, ha sido ¿de quién? ¿De esos 4 imperios? De los griegos, ¿verdad? Y luego de los romanos, y luego fueron ¿de quién? De los árabes, y luego fueron, y todos han querido, todos, tiene algo Israel, porque es el pueblo de Dios, es la tierra. Entonces todos han querido apoderarse de esa tierra. Dice que entrará la tierra gloriosa, lo que indica nuevamente la conquista de Israel. Puede que esta nueva campaña contra Israel esté relacionada con la gran batalla de Armagedón. Ahí lo dice Apocalipsis 16, del 14 al 16, que culminará con un ataque masivo contra la ciudad de Jerusalén, tal como lo había descrito el profeta Zacarías. Quiero que veas Zacarías 14. ¿Quieres ver Zacarías 14? Zacarías 14. Es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, 1 y 3. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra hacia el sur. ¿Qué es esto? Se está describiendo la batalla precisamente esta del Armagedón, pero ahí es lo que dice Apocalipsis capítulo 19, cuando el Señor Jesús descienda, y dice que va a poner sus pies sobre el monte santo. La profecía culmina con la afirmación, dice, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. No se indica la razón por la que llegará a su fin. Podría ser que fuera vencido por los ejércitos enemigos que venían del oriente y del norte, pero también podría ser una intervención directa de Dios, y esa es la interpretación más correcta porque lo dice Apocalipsis 19:20. Dice, fueron apresados
El falso profeta y la bestia, dice que fueron apresados y fueron lanzados vivos al lago de fuego y azufre. Hermanos, eso es una referencia al anticristo. El fin de Antíoco IV Epífanes no ocurrió de esta manera, como lo hemos visto en estos versículos. Él dice la historia que había viajado a Elimáis en Elam para robar en el templo de Artemia, pero los adoradores locales le resistieron y tuvo que abandonarlo. Entonces, de camino a su casa, dice la historia que enfermó en Tabae, Persia, donde murió en el año 163, por lo que no es una referencia a Antíoco, es una referencia al anticristo, este inicuo que está por aparecer, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que éste a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el resplandor de su venida. Tan, tan. Vamos a dejarlo hasta aquí. El miércoles que viene ya terminamos, es el capítulo 12, el último capítulo, un capítulo muy bonito. Entonces espero que haya sido de bendición. Dios